Hola, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Sure Green Design. Como podéis ver, es la primera vez que yo lo estoy haciendo en español. Siempre hasta ahora lo he hecho en inglés. Y eso es porque nuestra invitada es Chris Ballester y pensamos que en este idioma sería mejor para todos. Así que luego, de todas maneras, pondremos subtítulos. Y otra cosa que, de hecho, no te la he dicho a ti, Chris, es que vamos a hacer una transcripción luego de la conversación y así la podemos poner también tanto en español como en inglés y se puede leer. Así que, bueno, bienvenida, Chris. Un placer tenerte aquí. Y, bueno, para decirle también a la audiencia que nos conocimos hace, creo, 2 años y medio por ahí. Yo sabía de ti desde antes, pero nos conocimos en persona hace 2 años y medio mientras grabamos nuestro documental de Carlis. Yo llevaba tiempo ya mirando los trabajos del IBABI y preguntando a la gente qué estaba pasando por allí, por Mallorca, y quién estaba detrás. Y bueno, me mandaron algunos proyectos, arquitectos, pero cuando empecé a hablar con Cifu sobre el documental de Carlis, y yo le dije, sí, pero tiene que haber alguien detrás, esto no es tan fácil. Yo he hecho viviendas sociales en Andalucía, esto no es tan fácil, esto no es que llegue un arquitecto lo haga, algo más tiene que haber. Y entonces ya me habló de ti y por eso te invitamos a que viniera a Caldís. Y bueno, y ahora pues 2 años y medio después, aquí está y queremos que más gente te conozca y el trabajo que hiciste ahí, pero también lo que hiciste antes, después, etcétera. Así que bienvenida y bueno, si nos cuentas un poco de ti para empezar, así que la gente te conozca. Bueno, lo primero, muchas gracias, me hace mucha ilusión. Es mi primer podcast, así que Okay. no sé si va a ser el último, Bien, bien. pero no lo sé. Muchas gracias por la introducción. Bueno, un poco, al final yo soy un perfil un poco polifacético, yo creo, ¿no? Si mi carrera profesional, en mi carrera profesional he hecho muchas cosas, de base estudié economía pura, pero luego he ido, pues, un poco donde me ha llevado el viento, como aquel que dice, entonces he hecho proyectos muy diferentes, ¿no? Desde el más importante para mí fue mi estancia en Fundación Vicente Ferrer en la India, en Anantapur, donde estuve, pues, casi 2 años en un proyecto de comercio justo, y ahí fue la primera vez que entendí lo que significaba la palabra sostenibilidad, porque estaba precisamente en un proyecto que daba salida a mujeres con discapacidad, física de casta baja, y eso significa con muy pocas posibilidades, aparte de otros desastres, y esta fundación les daba una salida, ¿no? Les enseñaba em, o sea, una manera de vivir para poder hacer artesanía y luego venderla, y sin embargo, como no se estaba gestionando de una manera sostenible a nivel económico, pues entonces no funcionaba el proyecto. Y ahí pude participar para que ese proyecto se expandiera y pudiera crecer. Y entonces ahí fue la primera vez que entendí que muy bien la parte social en este caso, pero la económica también era súper importante. Evidentemente, la medioambiental en la India es fundamental porque se sabe desde el minuto cero que eso, el trabajo que conlleva, y también lo intentamos integrar, ¿no? Los residuos, etcétera. Esa fue mi primera experiencia, sin saber que eso era así, porque eso era el 2011, no teníamos todavía esas palabras y ese vocabulario que ahora está de moda, ¿no? Entonces, después de ahí monté mi propia empresa de comercio justo, luego estuve en el Consell de Mallorca impulsando la primera oficina de responsabilidad social y sostenibilidad de la Administración Pública en Baleares para poner en valor buenas prácticas y demás. También me especialicé con un máster y mi última experiencia ha sido en el IBABI, en el gobierno balear, como gerente de, de la promoción, construcción o bien y también la inmobiliaria pública. O sea, el alquiler social también en Baleares, todo está en la misma empresa, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi última experiencia. También el último año fui directora, pero esa también, junto con la de la India, para mí son las dos más potentes, porque son las dos proyectos que no tienen nada que ver, pero de base sí que tienen la misma estructura, que es buscar el mejor impacto o el menor impacto, depende si es negativo o positivo, pero tener en cuenta los efectos a nivel medioambiental, social y económico. Desgraciadamente, muchas cosas se dicen en la teoría o se ponen en objetivos, pero luego materializarlo no es tan sencillo, ¿no? Y yo creo que el IBABI en este momento, con el proyecto de esos 4 años, destaca porque lo pudo hacer realidad y lo maximizó. Y a mí creo que esa es la parte más interesante, porque esa idea de hacer lo que tú estás hablando, hay muchísimos sitios, pero materializarlo es la parte más compleja. Y entonces, por eso a mí me interesaba tanto cuando empecé a ver proyectos del IBABI que empezaron a aparecer poco a poco, es cómo han conseguido esta gente llevar eso a cabo, porque no es fácil. Entonces, ¿nos puede explicar un poco ese proceso? Y bueno, me imagino también, y por conversaciones que hemos tenido anteriormente, es un trabajo multidisciplinar. Esto no es un Sin arquitecto duda.
ingeniero. Entonces, nos explica un poco eso, cuál es vuestro secreto del éxito. Claro, yo creo que secreto como tal, yo sí, aunque decir un secreto, hablo de win-win, ¿vale? Es decir, todo lo que hagamos tiene que, o sea, todo lo que esos famosos stakeholders, ¿no? Los grupos de interés y tener en cuenta las necesidades de los demás, no viene a ser nada más que todo el mundo tenga algún interés para participar en el proyecto. Entonces, ese proyecto se puede llevar a cabo de base porque a todo el mundo le interesa por algo en ese momento, ¿vale? Aunque hay alguno que ahora a toro pasado y por intereses pueda decir que no, también estaba participando en ese momento. Te quiero decir, casi todo el mundo daba apoyo. ¿Por qué? Porque si teníamos en cuenta todas las necesidades de todos los grupos de interés y evidentemente el impacto social y medioambiental de esa acción que nosotros íbamos a realizar y por supuesto, como decía antes, la parte económica, es decir, que fuera sostenible a nivel largo plazo, más agentes económicos sociales y más gente individual, también lo quiero decir, se sentiría identificada con el proyecto. Y eso es lo que eso fue mi pensamiento particular, ¿no? Y la vida o el universo, llámale como quieras, pues alineó los astros o me fui encontrando con personas clave como son el arquitecto Carles Oliver, que en aquel momento y sigue trabajando en el IBABI, pues justo no teníamos jefe por ejemplo, de área de arquitectura y él pues se puso a liderar toda esa parte desde el punto de vista que él cree y con el que él ha impulsado su propio proyecto de Formentera, de las 14 casas de Life Reusing Posidonia, que tiene tantos premios también, pero claro, eso eran 14 casas, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, eso se había estado un proyecto que había durado casi 10 años. Sí. Si hay una emergencia habitacional, me gusta decir como una catedral de grande, ¿no? Y necesitamos, no sé, hay estudios que hablan de 16.000 viviendas. A nivel social había 1.750 cuando yo llegué de alquiler, 1.756 para ser exactos. Y nosotros teníamos el proyecto, bueno, se había dicho, políticamente habían dicho que querían doblar. Claro, ¿cómo vamos a doblar en 4 años, no? Era casi De imposible. 14 en Así 14. todo, impulsamos casi 1.300, ¿no? De una manera o de otra. Obvio, no estaban todas acabadas, pero sí que conseguimos financiación para todas esas y avanzamos muchísimo. Bueno, y entonces ese fue un poco lo que pasó. Es decir, querer cumplir un objetivo político que se había dado porque era la intención política, luego has de ver si se puede materializar o no, que eso pasa muchas veces, Sí. y nosotros, yo como técnica, como persona de cargo de confianza, ¿no? que me habían puesto para llevar eso a cabo, yo quería hacer todo lo que pusiera, pero me parecía absurdo hacer algo que luego va a tener una externalidad negativa tan grande como es un impacto a nivel emisiones. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros queremos hacer viviendas, las queremos hacer de la manera más rápida posible, pero no tenemos en cuenta cuál es el impacto a nivel medioambiental y empezamos a contaminar muchísimo, o hacemos viviendas que luego resulte carísimo vivir dentro porque necesitan de una energía, o sea, de un consumo energético tal que lo va a pagar el arrendatario o la arrendataria, que encima necesita un alquiler social porque necesita una ayuda, pero luego tiene que pagar unas facturas de luz que no veas porque las casas no tienen en cuenta el confort a la hora de... no necesitamos, pero nosotros pensamos, ¿vale? Yo en concreto, como economista y gracias también a la experiencia que había tenido en la India en comercio justo, que en ese sentido también era tener en cuenta los impactos, intentar que esas viviendas fueran en todos los sentidos lo más eficientes a nivel económico, social y medioambiental. Y eso es lo que al final perseguimos y creo que se consiguió bastante. Yo creo Puede siempre más, pero... Yo creo que esa es una de las claves también, porque evidentemente los proyectos que construyó el IBABI en esos años, y espero que sigan construyendo, no sé, pues bueno, al final los proyectos van saliendo, no sabes cuándo fueron diseñados, pero igual eso es una conversación para otro día, es que se materializa, se construye. Y hay constructores que son capaces de construir con los precios y con los presupuestos que se manejan en viviendas sociales. Y luego ves esas viviendas, y yo lo he utilizado, yo he enseñado esos proyectos a otra gente y dando algunas charlas y presentaciones diciendo, bueno, que esta gente lo está haciendo. Y se están haciendo en Mallorca, que los presupuestos no pueden ser tan altos. Entonces, ¿cómo conseguiste cuadrar esa parte? Y tú como economista, esos diseños y esas ambiciones con unos presupuestos tan reducidos normalmente.
Bueno, lo primero que voy a decir es que si tú tienes un presupuesto y no lo ejecutas, quiere decir que nos han hecho pagar impuestos a todos, ¿vale? Y ha tenido el Estado un tiempo ese dinero y no ha hecho nada con ese dinero. Entonces, entiendo que lo primero que hay que hacer es ejecutar proyectos. Y uno de los problemas que tiene España, que no conozco en otros sitios, pero me puedo imaginar que también, es no terminar gastando el propio dinero público que se ha quitado a los ciudadanos para hacer política pública. Entonces, nosotros lo primero que teníamos que garantizar a los que nos financiaban, que no deja de ser el gobierno, pero también el gobierno autonómico, pero también el gobierno estatal, pero también el gobierno europeo, era garantizar el cumplimiento. ¿Vale? Y eso es una clave, que parece una tontería, pero es súper importante. Lo vamos a saber ejecutar. ¿A qué precio? Esa es la siguiente. La Ley de Contratos del Sector Público del 2017, que se basa en una directiva europea del 14, ya habla de la importancia desde la Administración Pública de no solo contratar el precio más barato, como cualquier persona en su casa. La mayoría no elegimos las cosas solo porque son más baratas que otras. Si no tienen, si fueran de la misma calidad, con la misma durabilidad y todo, obvio que elegimos lo más barato, pero si no, no. Es decir, si yo puedo, tengo que mirar si compro una lavadora que me dura 10 años o que me dura 4, por decir, que me ha costado, y hacer el cálculo. Y eso es lo que nosotros intentamos, ¿no? Por otro lado, lo que explicaba antes de qué va a pasar cuando la gente viva allí, si tú vas a arrendar estas viviendas, con el arrendamiento se supone que vas a intentar amortizar, aunque es casi imposible en vivienda pública, pero bueno, si lo intentas hacer y luego la gente la ahogas porque no llega a final de mes, porque tiene unas facturas enormes, quien se queda con esa morosidad es la administración pública. Por ejemplo, ¿eso es retorcer el rizo? No, eso es una realidad. Porque de ese dinero luego hay que hacer también, aparte de recuperar, otras viviendas. Otro tema es si tú no pones aparatos split de aire acondicionado y no necesitas poner calefacción, eso te lo ahorras al nivel de construir. Por ejemplo, es un ahorro que a lo mejor puedes gastar un poquito más para construir de una manera que se tenga en cuenta por ejemplo, la ventilación cruzada, por decirte algo. Pero es que aparte, donde es muy importante es hacer el trabajo en el diseño. Exacto. Igual que en la vida, que muchas veces es planificar bien para que luego haya los menos errores posibles y los menos imprevistos posibles, pues aquí es lo mismo. Aquí parte de diseñar muy potentemente ya desde el principio, teniendo en cuenta todo. También teniendo en cuenta qué va a pasar dentro, cómo va a vivir la gente dentro, ¿no? Intento resumirte. Entonces, Sí. aquí lo importante y la clave de lo que estamos hablando ahora es cómo contratamos. ¿Cómo contratamos? Y simplemente ateniéndonos a la ley, ¿vale? Del en mano, ley en mano, nosotros podíamos premiar, o sea, dejar al 10% el valor de económico, de las ofertas económicas de los constructores, y todo lo demás basarnos en cláusulas sociales y medioambientales. De tal manera que los constructores que vinieran, las empresas constructoras, ya de base tuvieran un compromiso social y medioambiental per se, ¿vale? Y fueran empresas más potentes porque ya no tiran el precio para abajo y ellas también les interesa jugar porque van a cobrar y porque pueden ser precios de mercado, ¿no? Y no precios tirados a la baja, que luego lo que ha pasado muchas veces es que las empresas quiebran y no continúan. Y con la parte de arquitectos lo mismo, es decir, los despachos de arquitectura, pues también la ley permite premiar cuando valoras las ofertas otras cosas que no solo sea la oferta económica. Por tanto, la oferta económica tú ya partes de un tanto y tú dices, esto vale esto para mí, porque has hecho un estudio. A partir de aquí no queremos que la gente, las empresas, los despachos tiren el precio más abajo de lo que nosotros ya hemos calculado. Lo que interesa es que ofrezcan otras cosas que garanticen hacer diseños de acuerdo a todas estas variables o luego las constructoras garanticen terminar y garanticen saber construir de esta forma, ¿no? Yo Esa creo es que la eso es clave. fundamental. No, además es Fundamental. fundamental. Y cuando lo dices, tiene tanto sentido común que, bueno, te preguntas, ¿y por qué no se hace así siempre? Y bueno, pues hay Te puedo muchas razones. contestar, pero... Sí, venga, dame tu opinión. No se hace porque no hay ningún incentivo o muy pocos incentivos en la administración pública a los trabajadores públicos a innovar y adaptarse a lo nuevo. Pero Es yo creo que decir, hay muy incluso... pocos incentivos y otra, salen tantas leyes y tantas cosas nuevas cada 2 por 3 que también al trabajador público, que encima tiene un horario pues correcto, pero más reducido que a lo mejor en la privada y a veces pues no está tan incentivado para ser lo más productivo posible, así lo digo,
pues tampoco le da para aprenderse todo. Por tanto, sale una ley que dice cláusulas sociales y medioambientales, pero no sale un manual de cómo hacerlo, o no hay un impulso, no solo político, sino técnico-político, ¿no? Que Ujú. vaya allí y se meta en el tema. Claro, a mí me resulta que yo, justo la legislatura anterior, yo había estado trabajando sobre el tema y había hecho un máster, con lo cual yo misma, sin ser del departamento ni nada, siendo la directora, ya sabía. Entonces me puse con el departamento jurídico a trabajar mano en mano. Pero el departamento jurídico, si no tampoco tiene un impulso para hacerlo, con la cantidad de cosas que tienen que aprenderse y que estudiar, es que también tampoco les da la vida. Y además yo Tema de creo que eso es algo priorizar, que, yo creo. y yo creo que eso pasa también en el sector privado, no solo en el público. Hay una forma de hacer las cosas, lo de los precios, si es importante en el sector público, en el privado yo creo que incluso más. Entonces, yo creo que has dicho dos cosas fundamentales. Una es el diseño, o sea, si tú diseñas bien y el diseño es eficiente y está optimizado, te sale luego más barato construirlo. Entonces, hay que invertir un poco más al principio, o no se trata de invertir más, es pagar un precio justo, ¿no? Que manda a lo que te decía antes, y ya está, y no decir, no tirar para abajo, porque si tú al final pagas menos, vas a recibir menos. Nadie va a dedicar tiempo a investigación, o no se trata ni siquiera de investigación, es a desarrollar el diseño un poco más si no se lo estás pagando. Porque entonces te van a dar lo que hacen, lo que están acostumbrados a hacer ¿sabes? Y lo que se puede permitir con esos honorarios. Y lo mismo los constructores, supongo. O sea que desde ese punto de vista es perfecto. Y bueno, pues ojalá que sirva de ejemplo. Y otra cosa que tú has mencionado antes es premios. Pero bueno, antes de los premios, es una de las cosas que más me sorprende a mí gratamente del IBABI, es que siendo algo tan local, porque al final los proyectos que el IBABI ha construido en ese periodo son adaptados al clima local, como has dicho tú, porque bueno, los arquitectos y los ingenieros estudiaron el clima y diseñaron y se construyó acorde a ese clima. Luego, sin embargo, tiene una repercusión internacional impresionante. Entonces, eso tiene mucho valor. Y como decía, con Cifo hablando, incluso con Carles, cuando estuvisteis todos allí en Carlis, era eso. Es decir, no se trata ahora de exportar una forma, o sea, el trabajo. Es decir, tú no puedes copiar esos proyectos en Londres o en Dublín, donde estoy yo. Pero lo que sí puedes es la materia gris, los procesos para adaptar tu arquitectura, tu diseño a donde estás. Entonces, a mí, bueno, pues, ¿cómo fue ese periodo de hacer cosas que era local? Me imagino que no os imaginabais vosotros que iba a tener esa repercusión y de repente os empiezan a llamar, os empiezan a dar premios de todos sitios. A ti recientemente te han dado un premio que, perdona que no me acuerdo el nombre, en Reino Unido, que es uno de los más importantes que se conceden allí. Royal Entonces, Academy. ¿cómo habéis vivido todo ese proceso? Recuérdanos el premio que te han dado, por favor, que no me acuerdo. Bueno, me han dado un premio del Royal Academy de Londres, del Premio de Arquitectura 2024. O sea, que yo creo que es Muy uno de los bonito. más que hay. O sea, por eso te digo, de hacer cosas tan locales a llegar a eso, ¿cómo es el proceso y cómo se siente esa, y, bueno, aparte de la satisfacción, obviamente, que te tiene que dar? Claro. Bueno, yo dos cosas. Primero, a lo que estás explicando de los premios, hay gente que lo utiliza como una doble vara de medir, ¿eh? Y entonces lo que hacen ahora, gente que no está tan de acuerdo o lo que sea, por las razones que sea, es criticar que esas viviendas Ok, tengan premios. Eso también te lo digo ok. públicamente, ¿no? Es increíble que a veces haya gente que en vez de enorgullecerse de que su tierra, ¿no? O sea, Ujú, tan repercusión, pues lo utilicen a nivel, digamos, al revés. Yo ujú. te tengo que decir que particularmente me han dado igual a mí, ¿vale? Porque yo, claro, como gerente y de ejecutora, pues yo soy más esa venga, vamos, hacemos y ya recogerán o ya harán otros. Sin embargo, Ujú, evidentemente, cuando me dijeron lo de mi premio, pues me hizo mucha ilusión y más a toro pasado, porque ahora ya hace tiempo que no estoy, pero sobre todo porque, y eso lo decía siempre mucho Carles, porque yo a veces le decía a Carles, jo, es que lo de los premios no sé si nos va a jugar en contra, ¿no? Yo pensaba a veces en mi manera de estrategia de pensar. ujú, Pero él me decía, pero es que al final, primero, no hay por qué evitarlo, o sea, si nos los dan, nos los dan. Dice, pero ujú, aparte, da visibilidad y da oportunidad a otros a saber que lo hacemos y a hacerlo. Y claro, en ujú. eso yo estoy Exacto. completamente de acuerdo. Es decir, al final, si el premio es la forma de que en otros lugares del mundo se pueda, como tú muy bien has dicho, no copiar el diseño concreto porque no tiene mucho sentido como tal, pero sí saber que esto se puede hacer, cómo se puede hacer, no solo desde el punto de vista de la arquitectura, sino desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de cuáles son los secretos, las fórmulas, las cosas que han funcionado.
y en todo el mundo o en parte del mundo se pudiera hacer eso, ¡qué maravilla! Imagínate en la India, que no tienen todavía en muchos sitios sistemas de residuos, de trata de residuos, que pudieran utilizar los residuos como minería urbana y pudieran hacerse casas con los residuos o parte de los residuos. Imagínate, sería una solución que ellos podrían implantar desde el minuto cero cuando están pensando en cómo hacer la infraestructura, ¿no? A lo mejor es una locura, una utopía, pero ya te digo que podría ser una cosa que podrían tener en cuenta. Y pienso que aquí es todo, es a nivel de arquitectura y es a nivel de mucho más, es a nivel de cómo se trabaja, cómo unimos. Antes de yo llegar, por ejemplo, los departamentos no se hablaban entre sí. Cuando te digo hablar, te lo digo de las dos maneras, ni profesionalmente y había gente personalmente que tampoco. Oye, el trabajo en equipo, cuando decimos en equipo, no es en equipo con el otro economista o con el otro director. En equipo es, tú haces el diseño, luego yo lo tendré que ejecutar, luego él tendrá que pasar por el departamento jurídico, el del dinero tendrá que ver si lo tenemos y si basta este año o es el año siguiente, y la parte política lo habrá de aprobar si cae y no sé qué. Y la parte, perdona, en este caso, la parte inmobiliaria tendrá que ver luego a quién se lo alquila, qué perfil entra, qué necesidades hay, etcétera. Esto también era muy importante, cómo trabajábamos unidos, ¿no? Por otro lado, que no se me olvide también, lo que has dicho antes de los arquitectos, de pagarles más o de invertir más, ojo, porque hay mucho talento, muchísimo talento y muchos equipos que ya antes de que el IVABI apareciera, ya estaban trabajando así y ya estaban haciendo sus investigaciones. El IVABI lo que hace es darles la oportunidad de que ellos con sus particulares investigaciones o sus particulares ponerlas en manos de lo público. Y eso es súper importante porque esa es el título de la revista Croquis, ¿no? Que hizo un monográfico. Es eso, es la recerca colectiva, la investigación colectiva. Es que también estos equipos nos regalan a todos, a la administración pública, por ende, a todos, unas maneras de hacer que entre todos hacemos de lo mejor. Y eso es, a veces a mí me parece precioso y a la vez triste que no se pueda ver así, que se vea solo como, ay, esta persona o este tal tienen un premio. Oiga, mucho más allá de los premios. Sí. Todo esto, ¿no? Y además eso es otra cosa que hablamos en su momento un poco y me gustaría que la desarrollara un poco más. O bueno, ¿cuál es tu idea, tu impresión sobre eso? Y es que yo empecé, no recuerdo exactamente cuándo empecé a ver cosas del IVABI, pero probablemente 2020, 2021, cuando empezó Zero Green Design y empezamos a ver que había muchos proyectos allí, pero no solo del IVABI. En Mallorca en particular o en las Islas Baleares, empezamos a ver, empezamos a buscar proyectos para publicar, que había un montón de proyectos muy interesantes y bueno, era, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que tiene que haber un caldo de cultivo que hace que eso pase. Entonces tuvimos la suerte también en 2022, cuando empezamos con el documental de Carlis, que conocimos a Carles Oliver, a Cifu, a Peris Toral, pues vinieron todos a Carlis, los entrevistamos y bueno, el documental va a salir ya mismo. A ti, obviamente. Y entonces, pues era esa gente que estaban un poco liderando eso y otros que había que no hemos tenido la suerte de conocer y nos siguen llegando un montón de proyectos de las Islas Baleares que son súper interesantes. Entonces, o sea, ¿por qué? Bueno, hay otras zonas también, ¿no? Pero en proporción de la superficie que tiene esa región y a nivel internacional, el volumen de proyectos que prestan tanta atención a la sostenibilidad, pero en un sentido más amplio, no solo hay proyectos que, bueno, son muy buenos en la parte energética, otros muy buenos en el embodied carbon, en la huella de carbono, pero estos proyectos que vienen de allí tienen como una visión más holística de todo, que lo hace súper interesante. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Qué pasa en Mallorca que hace que sea, o en las Baleares, perdón, que sea diferente? Y que, no sé, tanto desde el diseño y luego clientes que permitan, o sea, al final necesitas un cliente que esté de acuerdo con esa idea y que te permita desarrollarlo, no solo a nivel público, pero también privado. Bueno, yo esta pregunta te la contesto sin datos en mano, ¿vale? Y eso es importante porque podría decir algo que alguien me pudiera rebatir, escuchar y decir que dice esta, ¿no? Que está diciendo un dato que no es correcto o una cosa que no es correcta. Mi impresión, ¿vale? Es que las islas como tal sufren mucho más los problemas de la no sostenibilidad o la insostenibilidad, no sé ni cómo es la palabra contraria, ¿no? Pero de esos límites. Es decir, tú estás en una isla, entonces estás aislado, nunca mejor dicho. Por tanto, si tú, por ejemplo, tienes que hacer producciones y tienes que estar dependiente de que te traigan materiales de fuera, véase cuando pasó el COVID, si ya no llegaban a la península, imagínate tú aquí, ¿vale? Entonces creo que el hecho de la insularidad es un tema que ya afecta.
mucho de base en entender la importancia de la conservación del territorio. El territorio es finito y nunca mejor dicho, es que no continúa, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, creo que de base ya es la insularidad un factor importante. Luego hay otro factor, y es una realidad también del éxito del proyecto, es que, como decía, hay muchas. Peris y Toral hacía tiempo ya que hacían todo esto. TEDA, hay unos cuantos que han trabajado, no quiero decir unos y otros no, pero Sí. que estaban ya haciendo cosas del estilo por su propio interés, por lo que sea, ¿no? Autodidactas, gente que lo ha investigado, lo que fuera. El hecho que el IBABI hiciera esto y diera esta oportunidad, por ejemplo, un reciente edificio premiado en Son Servera de Peris y Toral, concretamente el diseño es de Marta, ese diseño era del 2009. ¿Y qué pasa? Que luego quedó en el aire, lo recuperamos, ella lo mejoró todavía, ¿no? Con los 10 años que habían pasado Ujú. y se pudo ejecutar. No estábamos hablando de que esto empezara en 2019 cuando yo entré. Eso hacía tiempo, ya cuando entró Carles, de hecho, en el IBABI, que es 2008, 2009, por ahí ya se empezaban a mover muchas cosas, lo que luego se paralizan y luego no se continúan y luego, bueno, los ciclos de la vida, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que una cosa muy buena es eso, que el IBABI, al ponerlo en valor, pues también hizo que más gente se animara, conociera y quiera probar. O sea, es el efecto Ujú. multiplicador. Por otro lado, eso también es en la industria. Mira, hay canteras que estaban prácticamente cerradas. El otro día yo fui a visitar una a raíz del premio y gracias a que el IBABI empezó a demandar el producto, entonces pudieron modernizar la producción y también contratar más gente. Por tanto, ese Ujú. efecto también potenciador de la competitividad de las islas es un tema a destacar. La Ujú. vivienda social y el tema de vivienda es un factor competitivo per se. Es decir, si no hay vivienda y aquí hay un problema de acceso a la vivienda, afecta a todo lo demás. A Sí. los trabajadores que vienen de temporada, porque es un tema turístico, etcétera. Tampoco me voy a enrollar en ese tema. Pero creo que esos efectos, ¿vale? Son al final también potenciadores de que la isla tenga mucha gente en ese sentido. Ahora bien, yo no estoy diciendo que fuera gracias al IBABI, sino es recíproco. Hay mucha gente, lo digo por tercera vez, que ya estaba en el tema, que Sí, hacía cosas maravillosas y que el IBABI ha sido pues un puente más para esta gente de poder yo brillar. creo que podemos decir que a lo mejor fue un catalizador que hizo que, bueno, que acelerara un Exacto. poco lo que estaba pasando. Y bueno, y esperemos, yo me gustaría ver dentro de 2 o 3 años cuál es la trayectoria que sigue. Yo espero que sí, porque hay ejemplos ya demostrados. Es mucho más difícil demostrar algo sobre unos dibujos, sobre un diseño, que con algo que ya está construido, que se puede visitar y que además está puesto en valor. Y lo que has dicho tú antes de la isla, eso es algo que, de nuevo, cuando estábamos grabando el documental, hablando con José Toral, y de hecho ese fragmento sale en el documental, él dijo eso, dice que ellos, su estudio está en Barcelona, Peris, Marta y José Toral están en Barcelona, creo que Marta es de Mallorca o de las Sí, Baleares, pero José mallorquina. de Barcelona, y entonces lo que decía José era eso, que cuando van a Mallorca se tienen que adaptar a lo que hay allí. Y es más limitado, ¿no? Lo que te has dicho. Pero Claro. ya, una vez que trabajan así, cuando se vuelven a Barcelona, les gusta Dicen, ay, me lo llevarse llevo. esa forma de trabajar. Entonces, al final, eso de construir con materiales locales, que o sea, nuestro documental viene de ahí, fuimos nosotros a Mallorca y nos enamoramos de Carlis y de esa forma de utilizar recursos locales, que bueno, no es el ejemplo más sostenible, como tú dijiste en su momento, porque por otras razones, pero sí es verdad que es un ejemplo de cómo usar recursos locales y de utilizar el marés, que al final es muchos de los proyectos del IBABE utilizan la piedra marés. Y entonces investigamos sobre las canteras, que has dicho tú. Y Carles y Cifo hablaban de eso, de no sé, que había, no me recuerdo cuántas canteras, pero debería saber porque lo he visto 100 veces, pero como que había 100 canteras y ahora quedan 10, creo, y cada vez hay menos. Y al final, esas canteras es un recurso local. Entonces, ¿por qué no se utiliza más? O sea, poner en valor el uso de ese marés significa que creas trabajo y no te tienes que traer los materiales de fuera. Y además, ya son temas más subjetivos, que es la estética, pero hay un momento, Pierce Taylor, cuando estábamos grabando y visitando, decía, es que la isla está construida con ese material. O sea, que no es que, y además a todo el mundo le gusta, pero de repente parece que a lo largo de la historia, eso pasa en muchísimos sitios, nos olvidamos de cómo hemos construido toda la vida e importamos cosas diferentes que no tienen nada que ver con el lugar. Entonces a mí me parece que todo eso de poner en valor materiales locales es fenomenal, no solo desde un punto de vista ya de sostenibilidad o de medio ambiente, de impacto medioambiental, sino ya a nivel social, como te has dicho tú, de crear trabajos, o incluso estético. Pero bueno, la estética Y yo la económico. dejo, bueno, y económico, exactamente.
Y bueno, y luego aparte, pues eso, otra cosa que te quería decir. Cuando hablamos de piedra, a mí personalmente es un material que me gusta muchísimo, por muchas razones y desde un punto de vista medioambiental, pero hay gente que dice, bueno, las canteras al final estás excavando, entonces estás erosionando el territorio. Y dices, vale, tienes razón, pero es verdad que yo he visitado 2 canteras, no, he visitado 3, perdón, y 2 de ellas aparecen en el documental de nuevo. Y son espacios que son una maravilla, son espacios que se puede, hay una en particular que es como un cubo excavado que utilizan para hacer actividades, la que hay otra en Ibiza que creo que es Licia, no me acuerdo, y organizan conciertos, etcétera. O sea que no estamos hablando de una cantera, desde mi punto de vista, que se carga el territorio, sino que, ¿cuál es tu punto de vista de eso y qué se está haciendo para restaurar luego el ecosistema y la biodiversidad, etcétera? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque yo tenía en la cabeza hacerte un comentario al respecto y es que se critica mucho porque como los premios, o sea, los proyectos más premiados son del arquitecto Carles Oliver y, o sea, son del IBABI, promovidos por el IBABI, pero es el arquitecto junto con otros, con Chimoyá o con otros, ¿vale? A veces, justamente son de mares, la gente se cree que todos los proyectos que hicimos nosotros tienen mares y eso es mentira. De hecho, en una publicación, o sea, en una de esta crítica que nos hicieron en ese momento, contamos, y yo no quiero darte un dato falso porque no me lo he mirado, entonces no te diré el dato concreto porque no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es prepararme la respuesta, ¿vale? Y no creo que no llegaba ni al 20% de las viviendas que estábamos promocionando. Por lo tanto, que sea la más premiada no significa que sea la más utilizada. Segundo, hay otros materiales como la madera. Por ejemplo, un tema que salió encima de la mesa es, hay temporales, ¿no? Había habido un temporal muy grande, se habían caído un montón de árboles y tal. ¿Qué se hacía con esta madera? Con esta materia prima, ¿vale? Evidentemente, si lo puedes salvar, lo salvas, pero ¿y si no? ¿Qué haces? Y nos reunimos con la asociación ahora me sale en catalán, de fusters, no pasa nada. De carpinteros, ¿vale? Y trataban la madera y nos estaban planteando que determinados materiales no se construían en la isla como así más, o sea, otro tipo de materiales más finos o más porque tampoco tienen la maquinaria y porque tampoco tenían las técnicas, pero nos decían que si el IBABI iba a utilizarlos, ellos también lo ponían en marcha. Por tanto, hay madera, hay piedra de Benisalem, por ejemplo, ¿vale? Hay cerámica. Hay otros materiales. Hay la famosa posidonia, es decir, la posidonia está protegida, pero la ley permite que un tanto sobrante se pueda utilizar como aislante. Por tanto, hay muchos más materiales que en el marés. El marés se ha puesto de moda porque hemos hablado porque son las casas premiadas o más premiadas. Sin embargo, no se utilizan en todos. Segundo, como muy bien has dicho, súper importante, es decir, evidentemente, si tú coges una cantera de mares y no tienes en cuenta el impacto que estás produciendo y qué va a ser de esto del futuro, o ahora todas las casas se van a hacer de mares, es insostenible, obvio, como todo. Es decir, al final el proyecto se trata de equilibrar y también se trata de utilizar los materiales de acuerdo a las posibilidades reales de estos materiales. Entonces, ahora hay un artículo el otro día en el periódico que decía que ahora, en esta legislatura, el problema es que todas las casas son de marés, ¿no? Y las casas de marés ahora no hay producción suficiente. Bueno, vamos a ver, ¿vale? El 20%, o yo he dicho el 20%, pues que a lo mejor ni llegaba, tienen marés. Hay otras que no tienen marés. Los ladrillos, nosotros queríamos que todos los ladrillos estuvieran hechos con biomasa, porque también queríamos que también la producción de la materia prima contara, ¿vale? Como impacto del conjunto, que no siempre se ha calculado así. Sin embargo, era imposible. Porque las productores de ladrillos en Baleares, pues había uno o dos que sí, que ya no. Entonces hay viviendas, muchas, que tienen ladrillo que no está hecho con biomasa, está utilizando otro tipo de energía. Bueno, pues mira, pues se utiliza. Es decir, es lo más sostenible posible, el impacto menor posible. Y posible significa que, evidentemente, si matamos, o sea, producimos una externalidad negativa por querer optimizar una o producir una positiva, hemos de hacer el equilibrio. Lo mismo que las viviendas hay una emergencia social. Entonces, esa crítica de que es que ahora han tardado un poco más porque tenían determinados materiales. Ya, si haces cero,
desde luego, seguro que no llegas, ¿no? Entonces, y claro, es decir, si haces cero, seguro que están bien hechas porque no las has hecho, o están mal hechas o no están. Si haces, vamos a intentar que sea lo mejor posible dentro de todas estas circunstancias. Por tanto, la respuesta ¿es sostenible utilizar todas las casas de madera? No. No, pero igual que tampoco las podemos hacer todas de madera, ni las podemos hacer todas de Exactamente. prácticamente nada. Sí. Y yo creo que hay una cosa muy importante también ahí, es que todo lo que hacemos, o en el mundo de la construcción, cada vez que se construye algo, hay un impacto. Y hay que ser conscientes de los impactos y, como te has dicho, reducirlos, porque también yo escucho en muchos distintos foros que se dice, bueno, es net zero o cero absoluto, no sé. Y desde mi punto de vista, mi opinión, eso es mentira, porque todo tiene un impacto, de una manera o de otra. O sea, hay gente, ¿no? Que están hablando de la piedra y dicen, tiene un 98% de reducción de emisiones de huella de carbono comparado con el hormigón. Vale. Pero bueno, pero tiene otro impacto al final. O sea, que no hay silver bullets, como se dice en inglés. Entonces, bueno, pero yo creo que al final es eso, es ser consciente de cuáles son esos impactos y luego tomar decisiones en base a eso. Por eso la inversión de la que hablábamos, perdona, pero la inversión inicial no es solo el diseño del proyecto como diseño arquitectónico, es el impacto que hay que estudiar desde el principio, con todas sus derivadas. Claro, por eso es lo que decíamos también del precio. ¿Ha salido más caro estas viviendas? No, no han salido más caras, porque las estudiábamos también desde el punto de vista financiero. Lo que hemos hecho es no tirar los precios para abajo. Eso no lo hemos hecho, porque eso lo que provoca son externalidades negativas, que es que luego no se acaba nada. ¿Vale? Entonces hemos puesto precios justos y por eso había gentes que querían participar, aunque fuera a lo mejor hubiera más dificultades en según qué técnicas, ¿no? Ahora bien, es lo que tú dices al final, o sea, hay que estudiar bien los impactos de las cosas intentando tener la mayor cantidad de información y los menores errores posibles después a futuro, claro que sí. Y después otro tema que está, perdona, la minería urbana. Es decir, la ley impide en muchos casos, o sea, no potencia para nada la reutilización de los residuos. Al menos en Baleares, ya no sé si ha avanzado, porque ahora estoy un poco, ya sabes, de maternidad y no estoy un poco fuera, pero en ese momento nosotros hicimos uno o dos proyectos de minería urbana y bueno, parecía que matábamos a alguien porque no llevábamos no queríamos llevar todos los residuos a reciclar y pagar los impuestos de las tasas correspondientes, ¿vale? Lo que queríamos era poder hacer materiales en espacios donde había algo construido, deconstruir, utilizar parte de esos residuos para hacer materiales nuevos y luego hacer las viviendas, ¿no? Entonces esos nuevos materiales, claro, pues como a lo mejor no han pasado determinados certificados o no sé qué, necesitamos nuevas empresas que se dediquen a ello, hay que hacer una legislación para ello, pero poderse hacer, claro que se puede hacer, mira, sería mucho más sostenible. ¿Por qué no se hace? Porque todavía no está la máquina preparada. La máquina en el sentido figurado la también. maquinaria O sea, administrativa, falta digamos. muchísimo Pero, también en ese sentido por desarrollar. muchísimo. Y la economía circular, eso nos podríamos tener otro podcast diferente solo para economía circular y como Haremos sabes, otro. estamos trabajando en un proyecto sobre eso que ya hablaremos en privado, pero ¿te acuerdas cuando empezamos con Loop Your Sí, Expert? sí. Ya está casi lista y estamos empezando a hacer proyectos pilotos. Y uno de los temas, por relacionarlo con lo que tú has dicho, de las claves, es lo que tú has dicho. Cuando un material está en cualquier sitio y se clasifica como waste, como residuo, ese es el problema. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Por qué es un residuo? ¿Qué podemos hacer? Porque, en fin, pero no me quiero ir por esa rama. Volviendo a Alibabi, yo creo que al final la parte más positiva es el proceso y una metodología, una forma de trabajar y abrir nuevas opciones. No significa que todas las que, como te has dicho, los proyectos sean con Marés o con Posidonia o lo que sea, pero incluso a lo mejor no todos los proyectos es viable que sean con esa metodología. Pero sí es verdad que es una forma que se puede utilizar perfectamente, ¿no? Y volviendo a lo que has dicho antes, bueno, tú lo que nos has contado de tu experiencia profesional, luego has hecho referencia a tu maternidad. Entonces, ¿nos podrías contar un poco, esto ya un poco más personal? Si no nos lo quieres contar, tampoco pasa nada. Yo sé que tuviste un hijo, recientemente otro, entonces, ¿cuándo te vamos a poder ver o qué estás haciendo actualmente? Porque también sería una pena todo ese conocimiento que ahora de repente parara. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo te digo la verdad, si vamos a hablar de lo Ujú, personal, es que siempre he ido mucho por intuiciones y sobre todo por proyectos, ¿vale? Entonces estoy barajando varias cosas.
Bueno, primero, desde luego, voy a estar un poquito más con mis bebés, porque creo que Ujú. siempre digo que he dado todo por el trabajo y he dado todo por cada cosa que he hecho, entonces faltaría que no lo hiciera ahora pues por mis Por hijos, ¿no? supuesto. Pero bueno, sí que es verdad que al final los acompañamos, ¿no? Y entonces cuando Ujú, empiezan a volar un poquito, entonces yo retomo, estoy mirando a ver qué posibilidades hay, qué ofrece la vida. Me encantaría, desde luego, que lo que me toque por el proyecto que venga ahora o que creemos, porque puede ser que creemos, no lo sé, obvio que tenga que ver con eso, pero no lo sé, o sea, no tengo un proyecto fijo. Lo que pasa es que sí que me encantaría poder, desde luego, todo eso que tú estás diciendo, todo ese conocimiento y todo lo que hemos puesto en práctica o he vivido, pues poderlo de alguna manera seguir utilizando directa o indirectamente en mi carrera, porque creo que sí que tiene un impacto chulo y que podemos hacer muchas cosas y que el efecto multiplicador es tan claro, ¿no? Y tan determinante. También aprender de las cosas que no han salido tan bien, ujú, ¿vale? Porque por obviamente supuesto. también hay, y cuando me preguntan a mí, "Soy, ¿no habéis hecho errores?". Evidentemente, ¿no? Es que yo digo, primero, si haces, tienes la posibilidad de equivocarte. Y Y si haciendo cosas innovas, que no se más han hecho todavía, antes, por supuesto. pues imagínate, claro. Pero gracias a Dios era tal la infraestructura y el equipo tan heavy, tanta gente implicada, que se ha minimizado muchísimo porque había mucho interés en que saliera, ¿no? Y eso es lo importante. Lo siguiente que yo haga, ¿vale? Pues me gustaría que fuera algo más pequeñito o más grande, eso siempre me ha dado bastante igual, pero que sea en un equipo potente, ¿no? De gente que siga creyendo un poco en hacer el mundo un lugar mejor, pero de verdad, o sea, con un impacto real, ejecutando Ujú, cosas y viendo cómo otras nuevas se hacen. Me encantaría que lo que hemos hecho en el IBABI, y eso siempre se lo decía yo a Carles, me decía, ¿continuaremos aquí? Y dije, yo seguro que no, porque una de mis ilusiones es poder que eso que hemos hecho pase también al sector privado. Sería ujú. fundamental Sí, para mí que el sector privado viera la rentabilidad de eso, porque si no, obviamente el sector privado no va a invertir, y lógico, nadie va a invertir su dinero para luego perderlo, ¿no? ujú, O nos quedamos igual o lo maximizamos, no nos vamos a hacer ricos con este sistema, no lo sé, creo que no, pero desde luego perder tampoco. Entonces, me encantaría que el sector privado viera que es rentable hacerlo así, que es conveniente por muchas cosas hacerlo, no ujú. así, sino mejor todavía de lo que se hizo en su momento, mejorando, avanzando, etcétera, y apostaran por eso. Porque creo que desde luego Ojalá. las islas y todo el mundo, ¿no? Ujú. Podría beneficiarse mucho en todos esos sentidos que decimos, que no es solo utilizar Pedro de Moros o ganar un premio. Que eso es casi casi que es más anecdótico que otra cosa. Pues ojalá que eso pase porque pues, si no sería una pérdida y que, bueno, por lo que tú dices, tanto sea privado, sea público, da igual, pero yo creo que una suerte también que tienes, pero porque tú te lo has buscado y también es un riesgo, o sea, es riesgo y oportunidad al mismo tiempo, es que tienes esa libertad para tú poder decidir. Entonces, bueno, seguramente va a tomar, Claro. estoy seguro que lo que elija va a salir bien y los que consigan que tú seas parte de su proyecto, seguro que lo van a agradecer. O sea que mantenernos informados porque ya sabes que nos gusta siempre estar al tanto de las cosas que haces. Y bueno, ya te invitaremos también queremos hacer una proyección de nuestro documental en Mallorca, o sea que ya te invitaremos. Y bueno, para terminar, dinos algo, o sea, yo creo que todo lo que has dicho aparte es súper interesante como, perdón, me sale en inglés ahora, pero como para motivar. O sea, yo creo que todo lo que has dicho tiene una parte de motivación que para que estén oyendo espero que les sirva. Pero pensando sobre todo en gente más joven, arquitectos, diseñadores, gente que trabaja con eh, developers, perdón, ¿cómo se dice? Perdón, No lo sé, developers. desarrolladores tampoco, Así no, como se promotores, diga, promotores. promotores, exacto, promotores. Mm. ¿Qué les dirías tú? Bueno, cualquier persona en realidad, pero bueno, más la gente joven que están empezando ahora que tienen una idea pero no saben cómo hacerlo, ¿qué consejo les darías tú para que no se paren cuando haya problemas o alguien no quiere implementar las cosas que quieren hacer? Porque eso pasa siempre y puede ser frustrante. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para que no se desanimen y sigan hacia adelante? Que hay un refrán que dice que somos lo que comemos, ¿no? Bueno, no sé si es un refrán o lo que sea, pero una frase que se Un dice. dicho. Yo creo y creo que seguro que hay muchísima más gente que lo ha dicho antes, ¿eh? No es que me quiera hacer una Ujú, frase mía, pero yo pienso que somos con quien estamos y con quien nos rodeamos, ¿vale? Mucha parte de eso, ¿no? Entonces, es fundamental con quién pasamos nuestro tiempo, a quién escuchamos, con quién, a quién queremos
y por ende de quién nos sentimos queridos a todos los niveles. Es decir, no solo a nivel personal, sino también y mucho a nivel profesional. Ayer precisamente yo compartí en mi Instagram una frase que no sé reproducir exacta, pero más o menos venía a decir, ¿no? Que si el sentido común me dice de no estar en un lugar, pues no lo haré ni por lealtad, ni por dinero, ni por cualquier otra cosa. Si no es el lugar donde quiero estar o donde siento que no tengo que estar, no tengo que estar. Es decir, más autoconfianza, más escuchar un poco esa voz interior y si no es el lugar, no estemos. Pero ya desde jóvenes, no hace falta tener una catástrofe o una enfermedad o volvernos mayores y que nos quede poco tiempo. Yo eso lo he hecho desde pequeña, es algo que me han regalado mis padres y también mi entorno, que es intentar escucharme siempre, tener autoconfianza y decir, aquí no, ni por dinero, ni por nada, aquí no, y aquí sí. Entonces, donde sea, aquí sí, que sea rodeado de gente en la que confío y con la que me siento de alguna manera querida. Y a partir de aquí, con esa unión, creo que casi todo es posible. ¿Vale? Ahora, necesito el equipo. Y ese equipo no es solo teórico de, ay, hay que saber trabajar en equipo, que ahora queda bien. No, es porque Un equipo de verdad. esa red es fundamental en todo, en la maternidad, en la vida, en el amor, pero en la profesional también. 100% de acuerdo y me parece fantástico terminar así. Muchas gracias, Chris. Y bueno, seguimos al tanto, estaremos pendientes de todo lo que haces y muchísima suerte y bueno, todo lo mejor con tus peques también y que te vaya todo muy bien. Gracias a vosotros siempre por todo ese cariño que siempre que casi no nos conocemos, pero siempre me lo habéis tenido, ¿no? Y pues es súper agradable poder participar aquí. No sé si nos va a escuchar mucha gente o no, pero que alguien se pueda quedar alguna cosa bonita de eso, pues yo ya estaré también súper contenta. Así que gracias a vosotros por la labor fundamental que estáis haciendo también en todo lo que tiene que ver con lo verde, ¿no? Al final. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego.